Bienvenido, ingeniero John Maya, CEO de Grupo EPM, nos visita en Guatemala. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Nos interesa muchísimo tener su perspectiva, su visión que nos cuente ya a nuestra audiencia cómo nace Grupo EPM, primero, desde lo local hasta lo hemisférico ya, y qué los trae a Guatemala hace ya más de 15 años y cómo han visto la evolución desde entonces. Bienvenida. Gracias, Alejandro. También un honor y muy contento de estar aquí en Guatemala y en una de nuestras filiales más representativas del grupo EPM. Con respecto a lo que tú preguntas, este es un grupo que nació en 1955, en agosto del 55, o sea que cumplimos 70 años el año pasado. Y es un grupo que empezó en lo local, regional, nacional y ya trascendió fronteras. En este momento somos 48 empresas, desde México hasta Chile, con una connotación y una particularidad que la hace muy diferente a cualquier grupo económico. Este es un grupo económico del Estado. El dueño nuestro es la municipalidad. Medellín es la capital de uno de los departamentos de Colombia, Antioquia, el principal departamento, y la municipalidad es el dueño de la empresa. Y eso quiere decir que todos los réditos y todos los excedentes, un porcentaje muy importante de los excedentes que genera la empresa van para la municipalidad. O sea, que no es para un dueño específico ni para unos socios particulares, sino que esa plata vuelve y se reinvierte en la comunidad a través de colegios, hospitales, vías, centros de recreación, tecnología. Todo esto es un apalancador fundamental de lo que ha vivido Medellín como capital. Medellín, no podemos esconder el sol con las manos, ha tenido unas situaciones y unas complejidades a lo largo de su historia, sobre todo en los últimos tiempos, muy derivado del narcotráfico, desafortunadamente, pero también afortunadamente por unas buenas ejecutorias que se han hecho, por unos buenos alcaldes que se han nombrado y por un compromiso de toda esta clase dirigente, ha hecho que Medellín diera la vuelta en muy corto tiempo. En 10 años pasamos de ser, 15 años, pasamos de ser ese pueblo tan castigado, tan duro, con una situación tan compleja, a ser el año antepasado declarado una de las ciudades más innovadoras del mundo, de tener todo este desarrollo, esa resiliencia de la población, de pasar de ese pueblo fallido, ciudad fallida, a tener hoy los desarrollos que tenemos. Y eso gracias a ese aporte que le da EPM. Ese aporte que le da EPM ha facilitado que todo ese desarrollo se haga en la ciudad y que ya sea un referente no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Hace 15 años deciden venir a Guatemala. ¿Qué les llamó la atención? Había un aliciente, digamos, de oportunidad de mercado, encontraron un marco jurídico sólido y desde entonces, ¿cómo han visto su presencia acá? ¿Mejoras? ¿Hemos empeorado en algo? Para nosotros Guatemala ha tenido un atractivo muy especial. Y mucho lo que tú dices, Alejandro, de tener esa confianza del inversionista en términos de la legislación, de que haya estabilidad jurídica, que se cumplan y que se sostengan esas promesas de valor que se puedan tener dentro del gobierno. En ese momento, cuando nosotros estábamos haciendo ya la expansión, trascendiendo las fronteras como el grupo EPM, pues cuando encontramos en Centroamérica y hacemos un análisis de los países más atractivos, Guatemala queda entre los primeros. Guatemala, con esa proyección que pueda tener aquí a nivel regional de Centroamérica, pero también en Latinoamérica teniendo una relevancia importante, encontramos que Guatemala era uno de los países en los cuales podíamos tener nuestra inversión. Y efectivamente no nos equivocamos. Y no nos equivocamos porque hoy, inclusive hoy tuvimos una reunión con el grupo completo de la organización, mostrábamos los resultados que tuvo pues la empresa en el último año específicamente, pero toda la senda que se ha trazado desde esos 15 años cuando llegamos aquí
Y hoy para nosotros como grupo EPM, Guatemala EXA es la primera empresa que genera tantas utilidades y reinvierte en el país o que lleva a la casa matriz. Y para nosotros, con unos indicadores no solamente desde el punto de vista económico, financiero, sino desde el punto de vista técnico, unos indicadores de calidad excelente que estábamos por debajo de lo que la normatividad nos permite. Tenemos unos indicadores mucho mejor y eso es calidad en el servicio, eso es tener a nuestra gente, a los que pertenecen al grupo, en este caso de EXA, pues con unos niveles de satisfacción altos y que se vuelven también en un motor de desarrollo, porque la energía eléctrica siempre va a estar presente en cualquiera de estas actividades que se emprendan, desde la microempresa, empresas grandes y el mismo hogar en términos de calidad de vida. Entonces, para nosotros, la filial que tenemos aquí en Guatemala nos enorgullece y es una empresa que la mostramos o que la visualizamos como ejemplo para las otras filiales. Y aquí no es solamente desde lo económico, desde lo, como te digo, de indicadores de calidad, sino que es muy satisfactorio todo el conocimiento y los desarrollos que hacen al interior de la empresa que son susceptibles para replicar en otras filiales del grupo EPM. Entonces, las visitas que he hecho aquí a la empresa, a Guatemala, esta es la tercera. En la vez pasada tuvo más tiempo de recorrer las distintas empresas. En EXA en este momento son 8 empresas, que es como nació EPM como grupo, eso está pasando aquí en Guatemala. Ya vamos en 8 empresas exitosas que van creciendo, que van todos los días generando mucho más desarrollos tecnológicos que nos sirven para todo el grupo y nosotros le apostamos mucho a lo que llamamos el óptimo global. No es solamente el beneficio de una empresa, sino como grupo, cómo nos podemos beneficiar todos. Entonces, cómo trasladamos esos conocimientos que se generan en Colombia para Guatemala, en Guatemala para El Salvador o para México, todo lo que sea ese intercambio, pues nosotros estamos siempre muy prestos a hacer eso y nos ha generado realmente unos beneficios muy importantes. Bueno, pues qué orgullo que sea Guatemala uno de sus ejemplos Sí. a replicar. Precisamente viendo sus resultados, que Guatemala, EPM, Grupo EPM Guatemala, representa de los mayores beneficios, ¿cómo se traduce, cómo percibe el cliente guatemalteco ese tamaño, ese crecimiento, esos beneficios? Sí, y a veces se vuelven, como decimos nosotros, intangibles, que no se sienten, pero en términos de la calidad del servicio, a veces es tan bueno que no diferenciamos cuando se va la energía porque generalmente no se va. Cuando es Tenemos, bueno no se siente, no cuando es se malo, siente sí. cuando es malo, es así. Entonces, en términos de la calidad del servicio, pues es un beneficio muy importante y eso es producto también de la modernización de las redes, la redigitalización, tener todos estos manejos de mantenimiento, que es la reinversión de todos esos recursos que genera la empresa, pero que no se quedan eh, estancados, sino que vamos en la expansión del sistema, en toda la electrificación rural, que tenemos unos proyectos muy importantes en términos de llegar a la ruralidad en el territorio donde está la empresa, y eso lleva con un horizonte que en el 2030-35 podamos tener una cobertura del 100%. Hoy tenemos más del 90.6% que podamos tener esa cobertura ya universal, y eso es a lo que le apuntamos, no solamente en términos de calidad del servicio, indicadores de SAIFI-SAIDI, sino en la cobertura, en la calidad del servicio y en procesos y en la eficiencia. Para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos 3 ejes fundamentales que son la reducción de pérdidas. Si bien es cierto, en EXA las pérdidas son tan bajas que son referentes para el grupo. Tenemos el manejo de la gestión de activos, que sea un vector muy importante dentro del sistema nuestro, esa gestión de activos, la reducción de pérdidas y las eficiencias, que los procesos nuestros sean cada vez más eficientes de tal manera que haya una reducción de costos y que esa reducción de costos se pueda transmitir en tarifas a nuestros clientes usuarios. Entonces ahí es un círculo virtuoso que es muy importante para nosotros y como grupo lo mantenemos como
como esas directrices necesarias para poder seguir expandiendo y seguir haciendo que esta empresa sea sostenible. Su presencia territorial en Guatemala, pues, está circunscrita a 3 departamentos del país, y aunque son, digamos, probablemente de los más desarrollados o los más urbanizados, aún así hablaba de un crecimiento, de una expansión de la transmisión y del servicio. En su circunscripción, ¿qué es lo que ha limitado hasta ahora eso y qué necesitamos como país para llegar a ese 100% en unos años? Sí, nosotros hoy tenemos una concesión de distribución de energía. Recién empezamos a incursionar en generación de energía, dada que la regulación nos permite ya eh, tener esos rubros de la generación, de la transmisión y la distribución, esa integración vertical teniendo naturaleza jurídica distinta de cada una de las empresas. Eso nos facilita, y uno de los targets, uno de los objetivos que tenemos en muy corto plazo es incursionar muy fuerte en la generación. Y para el país necesita generación. Ya con las licitaciones que hicieron hace muy poco vemos que hubo un apetito producto también de esa estabilidad jurídica, de que se cumplan la regulación, de que el inversionista esté seguro o tranquilo de que su inversión se pueda recuperar y que pueda llegar hasta con largo tiempo. Nosotros le vamos a apostar mucho a la generación sin descuidar también la transmisión. Entonces tendríamos esa integración en el clúster de energía de generación, transmisión y distribución. Pues ya estamos posicionados en distribución, pero la generación para nosotros es muy importante. Tenemos unos proyectos muy interesantes que espero muy pronto también hacer esos anuncios, más lo que podamos participar en esa PEC 5 que se cerró hace poco en términos de también participar en la transmisión de energía, que es fundamental para el país. La generación y la distribución desconectada no tiene ningún sentido. Eso es Claro. botar la plata. Tenemos que tener o hay que hacer esa transmisión para poder, obviamente, de los centros de generación traerlos a todas las ciudades, los centros urbanos, y que la transmisión sea parte fundamental de todo ese sistema eléctrico nacional. Bueno, habla de próximos anuncios, espero que nos dé primicia, por lo menos. Eh, Hablemos de la inversión. Ustedes han anunciado una inversión durante los próximos 5 años de 3.500 millones de quetzales aproximadamente. Em, Cuéntenos cómo generación, transmisión, ya sabemos, y qué parte de eso va a servir para ampliar, insisto, esa cobertura que estamos muy cerca de lograr lo óptimo, pero aún falta. Sí, nosotros a lo largo de estos 10 años que hemos estado, hemos invertido más de 6 millones de quetzales en los 10 años. Y ahora vamos a invertir unos 3.500 millones. O sea, casi 10.000 millones de inversión en este horizonte de estos 15 años. Es una cifra considerable. Y en eso, Mm. pues siempre nosotros, como lo planteaba ahorita, pues la repotenciación de nuestro sistema, la rectificación de circuitos, la automatización, la digitalización, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, son procesos y elementos que nosotros estamos apuntándole muy fuerte para hacer mucho más eficiente nuestro sistema. Entonces, parte de esos 3.500 millones de quetzales van orientados a toda la inversión en nuestro sistema, la expansión que es tan necesaria. Si bien es cierto, tenemos esas coberturas ya muy importantes, pero queremos llegar a un 100%, pero un 100% con una calidad que sea el parámetro fundamental y que la gente lo reconozca, en el sentido de que la calidad del servicio que nosotros prestamos, pues es una garantía, no solamente para los hogares, tener el servicio de energía continuo, sino para las industrias y para todo el que hace uso del servicio nuestro, las microempresas, el comercio, toda esta generación de condiciones de calidad de vida para los hogares y de un motor del desarrollo para la nación y para pues, las ciudades donde nosotros estamos. Nosotros como grupo, ese es uno de los atributos, ese es uno de lo que siempre estamos recalcando a nuestra gente, su sentido de pertenencia, su aporte independiente del rol que tenga, es para que la gente vea esa calidad del servicio, para que la gente
goce de esa calidad y en términos de condiciones de generación de calidad de vida. Y adicionalmente es la atención a nuestros clientes usuarios. Con esos dos pilares fundamentales, calidad del servicio y atención a nuestros clientes usuarios, podemos levantar el edificio que queramos. Esas son las bases fundamentales del grupo EPM y por eso hemos tenido pues éxito dentro de este desarrollo en estos años que llevamos. Ustedes mencionan también el término redes inteligentes y por supuesto, a lo largo de toda la literatura que he podido revisar, pues hace mucho énfasis en lo ambiental, en el respeto al medio ambiente. A ver, por favor, cuéntame un poco de esos dos conceptos. Sí, nosotros en todo lo que tenemos que ver con la automatización, la digitalización y la utilización de la inteligencia artificial en nuestras redes, pues nos lleva a eficientar todos esos procesos, a eficientar todos esos trabajos que hacemos que repercuten en una disminución, por ejemplo, de las pérdidas. Si bien es cierto, como te digo, las pérdidas tenemos unos niveles muy buenos en términos de pérdidas. Cada punto que vamos ganando en pérdidas también se traduce en beneficios económicos, en beneficios ambientales, porque tenemos que hacer menos intervenciones desde el punto de vista del medio ambiente generado por esa automatización, en términos sociales también, en esa calidad del servicio que nos garantizan que siempre van a estar unas redes a punto, que unas redes que no están descuidadas, y unas redes que siempre van a tener las condiciones y características necesarias para que un sistema siempre esté funcionando y funcionando óptimamente. En los sistemas, cualquier sistema, uno no puede poner la mano en el fuego que nunca van a fallar. Y no solamente por condiciones internas de que falle un equipo, un transformador o alguno de estos elementos, sino que nos vemos también expuestos a condiciones exógenas, a condiciones de afuera, pues, que un, un carro se vaya con un poste y lo tumbe, pues tumba ¿Qué un pasa seguido? circuito, que es muy frecuente, y se queda un sector sin esa energía. Pero ¿qué tanto nosotros, en términos de esa redundancia del sistema, podemos en tiempos muy rápidos compensar cuando tenemos anillado el sistema? Que cuando haya una falla en este, yo pueda entrar a alimentar ese sector que quedó sin energía. Por otro lado, cuando tenemos unos reconectadores, cuando tenemos unos sistemas automatizados que detectan una falla e inmediatamente abren un circuito y puedan cerrar otros. Toda esa implementación de la tecnología en nuestros circuitos pues va muy orientado a todo esto. ¿Y qué rol juega la generación distribuida renovable? Que entiendo que es algo a la que le están apostando, a la que quieren apostar. ¿Qué rol juega en precisamente eso? En evitar grandes apagones o de grandes áreas, teniendo la distribución, perdón, la generación, valga el término, distribuida. ¿Cómo puede dar eso, por ejemplo, a los usuarios que son los que Sí, más sienten esto? cuando nosotros tenemos esa generación distribuida, lo que hacemos es que nos acercamos a la carga. Uno determina dónde hay un sector que tiene carga interesante y cuando tú tienes una generación cerca a la carga, pues disminuir los grandes circuitos, los grandes recorridos y poder hacer una atención mucho más oportuna, estable, con mucho más garantías a esos centros de carga. Y eso es lo que estamos apostando, a tener esos centros de generación distribuida en distintas partes, de tal manera que inclusive las líneas de transmisión o la transmisión sea Se mucho reduzca. más corto y reduzca pues todos esos tramos altos. Entonces, a eso es lo que le apostamos a esa generación distribuida. Yo algo sé, y usted es el experto, pero tal vez para el público, ¿qué implica una generación distribuida renovable? ¿Qué es? Un ejemplo. Pues nosotros hay varias que lo miramos, unas que son muy individuales, cuando es en los techos de los Ah, hogares, ya con generación, pues con la solar. solar, que tú tienes los paneles en las casas y ahí tienes tu consumo, que te puede servir para iluminación, para cargas de la nevera, todo ese tipo de cosas. Hay horas en los picos o en las horas en la noche que ya pues no hay el sol y pues entonces tiene que existir también una interconexión con el sistema, pero se disminuyen ese consumo
cuando es una autogeneración, o cuando hay cargas mucho más representativas, pues podemos tener esos parques solares cerca de la carga, de tal manera que la generación sea también alimente toda esa carga. Hay que tener, y siempre lo recalco, mucho cuidado. Los sistemas eléctricos necesitan una referenciación, necesitan una estabilidad. Entonces, cuando uno, y hoy está pues obviamente muy de moda hacer todos estos desarrollos solares y eólicos con generación no con renovables no convencionales, pero no podemos llegar al extremo que ese sea la panacea. Hace poco tuvimos o se presentó un hecho importante en España, se apagó España, arrastró parte de Portugal y de Francia, porque el sistema estaba muy Dependía referido, mucho. dependía de las solares. Entonces sacó una carga grande, sacó una planta y eso se fue en cadena y hizo el apagón. También se vivió en Chile, que tenía mucha dependencia no solamente de lo solar, sino lo eólico, de la generación con viento. Entonces, aquí hay que tener en esa matriz energética, hay que tener un equilibrio. Obviamente es necesaria toda esta generación solar, pues aprovechando lo que tenemos, lo que nos da la naturaleza, lo mismo con los vientos, con la eólica, pero la generación hidráulica y la térmica a través de gas o del mismo carbón son necesarias para que el sistema tenga una estabilidad y te dé esa garantía, pues, de que no depende de... Ahorita con las baterías, con la acumulación, le va a dar Alumbrado. esa firmeza a estas eólicas y a las solares, que es un elemento que necesita el sistema para poder garantizar esa continuidad del servicio. Después de 15 años y de su importante inversión en el país, ¿qué necesitamos como país, Guatemala? ¿Qué necesitamos para que ustedes que afirman han venido para quedarse? Sí. Ojalá. ¿Qué necesitamos ofrecer como país para que ustedes u otros vengan, se queden? Dos cosas o tres cosas muy importantes: la estabilidad jurídica y regulatoria. O sea, cuando vos como inversionista llegas a un país y esas condiciones que te ofrecen, o que por lo menos cuando uno hace la elección de llegar a hacer una inversión a un país, es porque ha estudiado todas esas condiciones. Y cuando uno estudia todas esas condiciones, pues le da las garantías para uno quedarse, recuperar la inversión, y obviamente como negocio, como cualquier negocio, pues tiene que tener unas utilidades, pues nadie invierte para perder. Pero la racionalidad pues también, y nosotros lo tenemos muy claro. Entonces, cuando hay esas condiciones de estabilidad, tanto jurídicas como regulatorias y económicas, le dan a uno como inversionista pues todas esas condiciones para uno estar en un país y pensar a largo plazo. Nosotros como grupo no somos de esas inversiones golondrinas, llegamos, ponemos bonita la empresa y nos vamos, no, al contrario, es entre más tiempo nos quedamos, y ojalá toda la vida, pues mucho mejor. Y uno de los reflejos, o una de las manifestaciones de eso, es que hoy EXA tiene 8 empresas. Nacimos con una y vamos creciendo, y es por eso, porque entendemos o estamos convencidos de que las condiciones que tiene el país Guatemala, pues nos da esa garantía para seguir creciendo en el país, seguir aportando en el país. Y hago también a veces una reflexión que es muy importante. Esta es una empresa guatemalteca con inversión o con capital colombiano, como hay muchos guatemaltecos que están en Colombia con sus empresas colombianas con capital guatemalteco, es lo mismo. Entonces aquí el 98%, no, el 99% de nuestra gente son de Guatemala. O sea, aquí no hemos traído gente de otras partes, hay unos directivos, y los que han venido se los han ganado por concurso. Tenemos ecuatorianos, tenemos uruguayos, tenemos pues obviamente colombianos, pero son un porcentaje pues mínimo con respecto a todo lo que tiene. Y con la gran, y lo presentaba al principio, como satisfacción para nosotros en esa ser multilatinos, tener gente guatemalteca tan capaz, Ujú. gente que con innovación, con el mejoramiento de los procesos, como lo te decía también ahora, han servido de referencia para las otras empresas del grupo. Entonces, por eso venimos para quedarnos. No es de una inmediatez, de un horizonte de 4, 5 o 10 años, sino que aquí vamos a estar por mucho tiempo. La estabilidad jurídica, certeza jurídica, ciertamente es importante.
y el marco regulatorio en el sector, en el subsector eléctrico, que nace en el 96, creo que ha funcionado bastante bien. Prueba de ello son ustedes. Sí, Eh, pero de entonces para acá sí ha habido algunas, no voy a decir cambios regulatorios, pero sí nuevas normas. Por ejemplo, a mí se me ocurre la ley de competencia. Cuando ustedes vinieron, Guatemala no tenía. Recientemente ha sido aprobada. ¿Cómo han evaluado su aplicación y su posible integración o su integración al respecto como conforme a lo que dice la ley? sí. A ver, nosotros como grupo estamos muy Colombia, enseñados. Colombia tiene hace años Exactamente. claro. Entonces estamos enseñados a la competencia y la competencia es buena. Eso nos fuerza a estar todos los días muy vigilantes, a estar todos los días pues con los mejores estándares para que obviamente en la elección que haga nuestra gente, nuestros clientes usuarios, pues nosotros estemos de primero. Y eso no se decreta ni se impone. El cliente, el mercado es el que toma esas decisiones. Y esa ley de competencia es lo que nos ayuda es a mejorar cada día, a estar todos siempre vigilantes a que nuestro sistema sea el mejor, a que la condición y la calidad del servicio sea el mejor, a que la apreciación que tiene nuestra gente pues siempre sea la adecuada y que nos elijan a nosotros. Entonces, no nos asusta, no nos asusta la ley de competencia, al contrario, nos fuerza, como te digo, a estar todos los días innovando, siendo mucho más eficiente y eso cuando la gente lo entiende, pues es una ayuda muy importante. Se lo menciono porque, a ver, desde su discusión hasta su aprobación y ahora su entrada en vigencia por fases, en etapas, ¿no? No ha llegado a su madurez la institución. De hecho, nació con varios problemas. Eh, Previo a su aprobación o durante su discusión en el Congreso, pues sí hubo grupos que identificaron sectores de la industria, de distintas industrias, como posibles, digamos, targets de esa ley. Telecomunicaciones, energía, banca. Y cuando uno ve que usualmente, digo usualmente, no siempre, esos son los enemigos de la generación de riqueza, pues en el caso de ustedes en particular, me llama mucho la atención porque, como usted bien lo dijo desde el principio, son una empresa pública. Esto no se trata de 1 o 2 o 10 dueños que están alejados de su operación, sino que es una empresa pública y al final los beneficios van hacia un ente público y por ende a los ciudadanos, a los vecinos. Entonces, por eso creo que es importante que se ponga en discusión cómo las cosas buenas o las cosas que están bien no hay que cambiarlas. Y la regulación en el subsector eléctrico, pues no diré que es perfecta, todo es perfectible, pero ciertamente ha permitido estos niveles de cobertura. En el caso de ustedes, en el caso de los otros departamentos, pues va un poco más rezagado por lo difícil del terreno, Mm. pero importante que se conozca la experiencia de una empresa, insisto, pública colombiana, en un país hermano que ha pasado por cosas muy similares y cómo ustedes con esa experiencia pueden contribuir a que la discusión se enfoque y no vaya dispersa o se derive hacia lugares o hacia discusiones que no tienen nada que ver. Sí. Nosotros siempre interactuamos mucho en los países, pues también donde estamos, en el aporte que nosotros con el conocimiento que podamos tener, con las experiencias que hayamos vivido ya con toda esta trayectoria, este recorrido, sea lo mejor. Y sea lo mejor no es para unos beneficios, como le digo, para una persona, sino para la comunidad. Esa es la concepción que nosotros tenemos de las empresas. Todo lo que refleje, todo lo que vaya en el bien de la comunidad, a nosotros nos interesa. Y toda la regulación, la normatividad que le apunte a eso, nosotros contribuimos, aportamos con el conocimiento que tenemos y cuando sea necesario de establecer o de hacer eh, que se visibilice eh, riesgos que pueda generar esa regulación o esa ley en contra de los beneficios que pueda tener la comunidad, siempre lo hacemos, pero generalmente apuntamos a que con la experiencia, el conocimiento, con lo que hemos vivido, pues aportar eso a que la regulación siempre esté orientada al beneficio de la gente que más lo necesita. Se adelantó a hablar de riesgos
Creo que eso lo vamos a tocar porque es importante tener presentes esos riesgos. Pero hablamos hace un momento de la más reciente PEC 5. ¿Cómo la vio? ¿Cómo EPM participa en esto? ¿Cómo la impulsa? Y de acuerdo a los resultados anunciados, ¿cuáles son las perspectivas? Pero nosotros ahí lo que vimos es que hay una combinación, un mix de todas estas generaciones, pero todas, y volvíamos a lo que hablamos hace un rato, van a necesitar la transmisión. Y yo creo que ahí nosotros vamos a La estar, PEC 3 en- también fue importante, ¿no? sí, vamos a estar pues interactuando con todos estos actores que son necesarios y poniendo a su consideración pues las experiencias que tenemos en el grupo, no solamente en Guatemala, sino en las otras empresas para que se pueda llegar a hacer realidad y lo más pronto posible todos estos beneficios que va en beneficio, que va pues para el país en la necesidad que tiene generación. Pero como hablábamos anteriormente, generación sin transmisión pues no tiene ningún sentido. Y ahí yo creo que vamos a participar de una forma muy importante. Bueno, eso entonces sí nos lleva a hablar de una vez de los riesgos. Eh, Aparentemente, eh, la generación está cubierta, independientemente de cómo esté la matriz energética, en momentos como el actual, por ejemplo, en donde pues está en riesgo el suministro de gas o de combustible, ¿no? De fósil. Pero transmisión. Eh, Guatemala tiene un rezago indudablemente en transmisión, y entonces, siendo ese uno de los riesgos, ¿cómo podemos afrontarlo? Porque las autoridades, el CNE, el ministerio pueden tener una voluntad, pero trasladarlo eso al campo, a la obra del campo, pues a veces cuesta, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos que han identificado y qué podemos hacer al respecto? Mira, con la experiencia que nosotros tenemos, y te lo puedo asegurar desde lo técnico, es muy poco el riesgo de que no se pueda ejecutar. O sea, lo técnico, hay empresas muy capaces, empresas con músculos financieros, con tecnología. Ahora, por difícil que sea casos, se lleva una torre en un helicóptero cuando sea necesario. Aquí en líneas de transmisión y con la experiencia que yo tengo, que me ha tocado manejar, una parte muy importante son las servidumbres. Las servidumbre en la línea, o sea, el trazado por donde van las líneas, es muy importante porque la negociación con las servidumbres se vuelve un punto crítico. Y te voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé, yo llevo voy a ajustar 40 años en la empresa. O sea, hice todo mi recorrido. Y en todo ese recorrido que es en la empresa, fue líneas de transmisión. A mí me tocó pues la construcción de líneas de transmisión, el diseño y todas esas cosas. Y cuando estaba como ingeniero empezando, me acuerdo que nos mandaban a capacitarnos a cursos de líneas y todas cosas, y veíamos la parte técnica, todas esas cosas. Y hubo un señor que era una persona que tenía mucho conocimiento y experiencia en construcción de líneas de transmisión, y me acuerdo que su charla terminó es la parte más difícil de una línea de transmisión son las servidumbres. Y a mí me marcó en el sentido dije yo en su momento, desafortunadamente, como te dijera yo, como irreverente, decir, yo vine a un curso para que me dijeran eso. Y pues, la ignorancia es atrevida, como se dice. Ya cuando me tocó empezar a trabajar en líneas de transmisión, hacer la construcción, el señor tenía más razón que un diablo, pues, o sea, eso es realmente uno de los puntos, no es el único, pero uno de los puntos que hay que tener muy en cuenta en toda la construcción de la línea, porque eso encarece mucho, las líneas llevan mucho más tiempo, entonces tener muy claro en ese trazado cuál es el mejor trazado, obviamente respetando todo lo que haya que respetar desde el punto de vista ambiental, todos los nacimientos de agua, todos estos parques declarados pues de patrimonio nacional o de parques naturales, todo ese tipo de cosas, pero es necesario tener muy claro y tener muy definidos esos trazados para que esas servidumbres o comprar esos predios donde van los sitios de torre y donde van las líneas, pues no sean un obstáculo para poder generar la construcción en los cronogramas que se establece. Porque vos a veces terminar mucho más rápido la fuente, la generación que la línea de transmisión. Y tenemos casos, y lo digo en Colombia porque
porque los vivimos líneas que tienen un atraso de 14 años, porque no se han podido hacer, porque llega un momento en que se para la construcción porque no se puede negociar una servidumbre. Y entonces son cosas casi que increíbles, pues que no le cabe a uno en la cabeza, pero se presenta. Entonces, para mí, como te digo, en esas experiencias desde lo técnico, hay muchas alternativas, hay empresas muy buenas en todas partes que pueden hacer esas líneas. En este momento la tecnología con tensión controlada para el riego de torres, para evitar también pues el riego de las líneas, para evitar que puedan tener una incidencia en ciertos lugares o en ciertos sectores poblados. Muchas cosas como tecnología existe que le ayudan a uno mucho, pero lo físico, lo que es el punto de sitio a torre, es muy importante y toda esa franja que hay que tener reservada pues para poder tirar la línea. Y el trazado, bueno, usualmente, o mejor dicho, siempre, obedece a criterios técnicos, ¿no? Eficiencia, pero ¿cómo se toma en cuenta ese trazado para efectos, por ejemplo, de las servidumbres, comunidades, autoridades locales, que por lo menos en el caso de Guatemala, bueno, ahora nos contaba un caso de Colombia también, usualmente suelen ser ahí los cuellos de botella? Sí, es muy importante. A ver, aprendimos al cabo del tiempo que la intervención y la inversión social es fundamental para poder llevar a buen término estas obras. Hay que tener siempre en cuenta la comunidad y desde el principio, que la comunidad esté muy enterada de qué es el proyecto, por qué es el proyecto, cuáles son los beneficios del proyecto y qué ese proyecto le deja como beneficio a esas comunidades. Entonces, esa intervención desde lo social, no solamente en la generación, cuando uno hace No, una claro. planta que tiene en la zona de influencia, pues unos, desde la ley, hay que hacer unas regalías y que unos beneficios, pero hay que ir más allá de eso. En una cierta racionalidad también, pues, que no se lleguen a los abusos que desafortunadamente hay ciertas comunidades que que se van a unos extremos que hacen inviables unos proyectos. Pero entonces esa intervención e interacción con la comunidad desde temprano, no cuando ya se empezó la obra, porque te paran la obra y eso te genera pues muchos perjuicios, mayores costos. Tenés un contratista parado ahí con, lo decimos nosotros, con el taxímetro, porque tiene Claro. 100, 200, 300 personas sin poder hacer nada, pero ellos tienen que pagar. Entonces, la interacción con las comunidades desde el principio es fundamental y también hacer un plan de inversión en esas comunidades en las cuales se van a ver pues intervenidas por una obra como esta. ¿Cuál ha sido la experiencia del grupo? Pues no solo en Colombia, pero particularmente en Colombia por la similitud, digamos, étnica, social con Guatemala. ¿Cuál ha sido su experiencia y cuáles son las lecciones que debemos aprender y practicar de la aplicación del convenio 169, por ejemplo, que acá ha dado pues bastantes cuestionamientos? Pero no, en eso no, No, no. mire, qué bueno, porque en otro tipo de actividades, no necesariamente en el subsector, pues nos hemos topado en Guatemala, digo, con eso. Va a lo que se ha querido llamar la licencia social, ¿no? De lo que Sí. hablábamos. ¿Cómo se traduce, cómo se le explica a una comunidad que el proyecto, por ejemplo, de una generación que está en un departamento, la línea de transmisión que va a llegar energía a los 3 departamentos donde ustedes están, y ellos, donde abajo de la línea de transmisión, por ejemplo, pues no reciben un beneficio? Mm. Ese ha sido el problema acá. ¿Cómo se les puede incluir? Entre nosotros, como digo, en esa intervención de beneficio social, de intervención social, ese es costo del proyecto. Entonces, desde el principio hay que presupuestarlo, porque vos no puedes ir a medida que van avanzando a ver qué es lo que resulta, sino por eso te digo que es muy importante desde antes de empezar las obras, tener muy mapeado y tener mucha claridad las comunidades en las cuales se va a intervenir y en esas comunidades cuáles son ciertas necesidades. Uno no puede sustituir el Estado,
que desafortunadamente estas obras se vuelven como en un sustituto del Estado para recuperar aquello que no se tiene porque el Estado no ha llegado. Pero uno sí puede hacer partes importantes. Nosotros hacemos un ejercicio muy interesante. Eh, Cuando vamos a empezar las obras y que tenemos ya en términos de diseño cuál va a ser el trazado de todas esas cosas, hacemos las reuniones con las comunidades y empezamos a hacer como una particularización de las necesidades de los distintos grupos poblacionales. Me explico. ¿Qué necesitan los jóvenes? ¿Qué necesitan los adultos mayores? ¿Qué necesitan las madres cabezas de familia? Por decir cualquier cosa. Y eso lo cogen un grupo interdisciplinario. Grupo interdisciplinario de ingenieros, filósofos, antropólogos, toda esta clase, y ellos interpretan las necesidades que tiene esa comunidad. Y en esa interpretación hacen, y como llamamos, yo lo llamo así, como un muñequito, en los cuales se ve reflejado esas necesidades que tiene esa comunidad específica. Cuando se hace ese muñequito, se les presenta a la comunidad, vea, esto es lo que ustedes quieren. Y ahí todos los actores se ven interpretados. Ujú. Y en esa interpretación alguien dirá, vea, es que este dedito hay que hacerlo más largo, esta pierna, tal cosa. Y volvemos a amasar, como se llama, y lo volvemos a presentar. De tal manera que ellos ya se sientan identificados. Ahí tenemos el primer punto de ganancia, pero hay que cumplir. Eso es fundamental. Cuando se hace la obra, si en un territorio, dentro de esas necesidades, lo que más necesita la comunidad es un hospital o un centro de salud, pues hay que diseñar, mostrárselos a ellos. Ese es el centro de salud que ustedes quieren. Cuando ellos se ven interpretados ahí o cuando se ven reflejados, que esa necesidad, pues hay una apropiación y hay un entendimiento y se viabiliza un proyecto, porque ya saben que hay un beneficio tangible para esa comunidad. No es solamente para las empresas que van a hacer y van al día de mañana tener los réditos por la generación, por la transmisión, sino que las comunidades que se ven de alguna manera pues afectadas también van a tener un beneficio, fuera de las regalías que se generan. Pues no sé aquí en Guatemala esos términos de regalías cómo se manejarán, pero en Colombia lo que produce, por ejemplo, una central hidroeléctrica, hay unas regalías que van a todos los municipios de la zona de influencia, Ujú. o a los ríos donde están La cuenca. alimentando las cuencas, pues, y lo mismo allá. Entonces, cuando eso se ve reflejado, la comunidad lo siente, cuando se ve que se le cumple, se viabilizan los proyectos. Entonces, ahí es donde se pueden hacer y tienen el menor trauma. Pero vuelvo, insisto, eso hay que hacerlo mucho antes de que empiece la obra. Cuando empieza la obra y no se ha tenido intervención y se presenta el primer problema, eso se vuelve en un efecto dominó. Ya la otra comunidad hace lo mismo, la otra comunidad hace lo mismo y se vuelve un problema en la construcción de una obra. Pero claro, te digo algo vital que parece olvidársele selectivamente a algunos. No se puede no se puede evitar, no se puede, sacar el rol del Estado en todo Sí, esto, el rol de la actividad pública, que es el que final, bueno, en caso de Guatemala, constitucionalmente, el que tiene la obligación sí, de la electrificación rural, por ejemplo. Y aunque, pues sí, estos 3 departamentos son menos rurales, pero por supuesto que hay áreas rurales acá, no todo es urbano. Y por ahí el rol del Estado es el que ha fallado un poco, ¿no? Qué bueno que hay inversiones privadas, como ustedes. Bueno, qué interesante, privadas, pero de una empresa pública. sí. Pero el rol del Estado guatemalteco, ha dejado que desear, cuando menos. Y luego de 15 años, casi 10.000 millones, invertidos en el país, 3.500 en los próximos 5 años, eso nos lleva a la ventana de la cobertura, ojalá, si todo sale bien, del 100%. Sí. ¿Qué viene después? Pues es como Guatemala se va a volver como en una plataforma satélite del grupo EPM para expandirse a otros lugares. Entonces, aquí en el ámbito regional vemos que países vecinos te podemos tener una interacción, El Salvador, Honduras,
todo este tipo de países que también están necesitando, desde el punto de vista de energía eléctrica, del sistema eléctrico, muchas intervenciones. Y podremos ser nosotros desde Guatemala ese satélite para llegar a esas otras latitudes en términos de expansión. Y se vuelve Guatemala EXA, aquí al interior del grupo EPM, también en un brazo muy importante para poder llegar a otros países. Y con la experiencia, con el conocimiento, con lo que se está desarrollando ya aquí en Guatemala, yo creo que es una plataforma de lanzamiento muy interesante para poder llegar a otras latitudes. De hecho, hace poco con el gerente de Exxon Mario estuvimos en República Dominicana, Ujú. porque nos llamaron a que el grupo EPM mirara, ahí hay que hacer cosas. Lo primero que hicimos fue llamar a Guatemala, a EXA. Venga, con el conocimiento, con la experiencia, geográficamente tenemos ya qué podemos hacer. Y estuvimos haciendo la visita con Mario, viendo allá qué cosas se pueden hacer. Entonces, mire que ya se va pensando en que Guatemala puede ya empezar a expandirse y llegar mucho más lejos que el ámbito local. Eso, pues, eso nos llena de orgullo como país, gracias al apoyo y a la intervención de empresas como ustedes. Guatemala, durante un buen tiempo, fue, exportador de energía. Lamentablemente, por, pues, las distintas circunstancias, no lo somos ahora, por el contrario. Pero bueno, ahora que ustedes están, invirtiendo cada vez más en generación, en transmisión, pues, lo vamos a volver a hacer pronto y poner a Guatemala como un punto de partida, como se le llamó, como un ejemplo regional para otros países. Eso sería fantástico. Yo creo que, a ver, siempre hay temas que quedan en el tintero. Si se me olvida alguno, por favor, si usted tiene la gana de contarnos algo más que se me olvidó a mí, pero creo que nuestra audiencia está muy bien servida con su plática, con sus respuestas. Y si hay algo más, bienvenido. No, Alejandro, yo es solamente reiterar y ratificar lo que le decía esta mañana al grupo. Nos sentimos orgullosos de que la empresa Empresas Públicas de Guatemala, Conexa, sea parte del grupo EPM, porque es un ejemplo y un reflejo de ese ADN que tiene el grupo EPM, es de servir con unos indicadores de calidad muy buenos y con nuestra atención a nuestros clientes usuarios. Vuelvo, insisto, en esos dos pilares fundamentales basamos nosotros todo lo que construimos. Y Guatemala es un fiel reflejo de lo que quieren el grupo EPM. Es un ejemplo, es un orgullo para nosotros tener a EXA, el grupo de Guatemala, como integrante de lo que es EPM como grupo, y seguir creciendo, seguir expandiéndonos, seguir teniendo la calidad de nuestro servicio y que la gente, nuestros clientes usuarios siempre nos aprecien por eso. Muchísimas gracias, ingeniero Maya. Eh, Estoy seguro que nuestra audiencia le agradece también la oportunidad que nos dio. El espacio siempre está abierto. Cuando vuelva, espero que la cuarta vez también nos venga y le encargo las primicias que Las hablamos. premisas que vamos a anunciar. Listo. Mucho gusto, muchas gracias. A Gracias a ustedes, Alejandro, ustedes. muchas gracias.